En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre bueno, te damos gracias de todo corazón por regalarnos un día más de vida. Gracias te doy, Señor, por las experiencias, las pasadas, las presentes y las futuras, porque tú, Señor, te comunicas a través de estas formas de explicarte con señales. A veces nosotros no estamos a la disposición de entender o descifrar esos mensajes, pero sabemos que tu bondad infinita a diario nos abraza para mostrarnos ese amor inmenso, divino, celestial, que viene del más sincero y puro y eterno amor. Gracias, Señor, te damos. Ahora pues, Padre, bendícenos con tu sabiduría para que podamos discernir este contexto, estas palabras, esta forma de que explica tu Hijo San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo. Enséñanos, guíanos, fórmanos, dirígenos, Señor. Nos dejamos llevar por tus movimientos espirituales. Hágase pues en mí, según tu voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Significado esponsal del cuerpo humano. Audiencia general del 16 de enero de 1980 y del 13 de enero de 1980. Número 1. Continuamos el análisis de los textos del Génesis que hemos emprendido según la línea de la enseñanza de Cristo. Recordamos que en la conversión sobre el matrimonio, a él se remitió al principio. El descubrimiento originario del significado esponsalicio del cuerpo consiste en presentar al hombre, varón y mujer, en toda la realidad y la verdad de su cuerpo y sexo. Estaban desnudos. De todo esto parece dar testimonio de desnudez de los progenitores, interiormente libres de la vergüenza. Se puede decir que creados por el amor, dotados en su ser de la masculinidad y feminidad, ambos estaban desnudos, son libres de la misma libertad del don. El cuerpo humano con su sexo, con su masculinidad y feminidad, en el misterio mismo de la creación, es no sólo fuente de fecundidad y de creación como el orden natural, sino que incluye desde el principio el atributo esponsalicio, es decir, la capacidad de expresar el principio, y el tributo, el esponsalicio, es decir, la capacidad de expresar el amor, a ese amor precisamente en el que el hombre, persona, se convierte en don, y mediante ese don realiza el sentido mismo de su ser y existir. Recordemos aquí el texto del último concilio, donde se declara que el hombre es la única criatura en el mundo visible a la que Dios ha querido por sí misma, añadiendo que este hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es a través del don sincero de sí. Es decir, más aún cuando el Señor Jesús ruega al Padre para que todos sean una sola cosa, como Juan 17, 21, 22, abriéndonos las perspectivas cerradas a la razón humana, nos ha sugerido en cierta semejanza ante la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad, de la caridad. Esta semejanza nuestra en que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Gaudium et Spes 24. Bueno, meditamos. Estaban desnudos, continúa diciendo, es estar desnudos en un cuerpo físico correspondiente a su género, en su sexo, en su masculinidad y feminidad. Es el misterio mismo de la creación, la fecundidad y la procreación en el orden natural. También incluye desde el principio el tributo esponsalicio, es esa entrega de amor mutua del uno hacia el otro. Es la forma en que Dios nos hace responsables de nuestro cuerpo. ¿Se entiende?
sentido esponsalicio, pero no tan solo del nuestro, sino también la de la otra persona. También podemos descubrir la dimensión sobre que Dios es el centro de toda creación. Dios es la fuente de vida y por lo tanto el ser humano no puede estar sin Dios o vivir sin Dios. Si en una instancia dice que el hombre está solo, entonces se requerirá siempre la presencia de Dios, pues el origen del hombre es Dios y la fuente común es Dios. La fuente, el culmen es Dios. Principio del hombre, Dios. Culmen del hombre, plenitud del hombre, Dios. Número 2. La raíz de esa desnudez originaria libre de vergüenza de la que habla Génesis 2:25 se debe buscar precisamente en esa verdad integral sobre el hombre. Efectivamente, para poder permanecer en la relación del don sincero de sí y para convertirse en este don el uno para el otro a través de toda la humanidad hecha de feminidad y masculinidad, deben ser libres precisamente de este modo. Entendemos aquí que la libertad, sobre todo como dominio de sí mismo, autodominio, es indispensable para que el hombre pueda darse a sí mismo, para que pueda convertirse en don y pueda encontrar su propia plenitud a través de un don sincero, decir. A las palabras estaban desnudos sin avergonzarse de ellos, se puede y se debe entender como una revelación y a la vez como descubrimiento de la libertad que hace posible y califica el sentido esponsalicio del cuerpo. Bueno, sinceramente la desnudez no tendría por qué causar espudor. No podemos decir que nos va a causar un sentido pecaminoso, esa ansia o esa necesidad o esa angustia, porque en el hombre, en el sentido original del hombre, no está eso en mente. No es recibir, no es satisfacerse, no es poseer, es darse. Lo contrario a la avaricia, al egoísmo, es la humildad. Esa es la gran diferencia en el sentido original de la pureza. Darse a sí mismo es llegar a la propia plenitud. Hoy en día no puedes vivir entregándolo todo porque no recibirás nada y te harán mucho daño. Ni siquiera con tu ser querido, a esa persona, a tu cónyuge, porque también se acostumbra a otras situaciones. Tu media naranja, tu propio yo, tu otro ser, tu costilla, es en entrega total, sin condiciones. Esa es una entrega mutua. Ese es el sentido esponsalicio del cuerpo. Génesis capítulo 2, verso 25. Todavía más, de hecho, este pasaje indica la calidad de esa recíproca esperanza del cuerpo. Número 3. Además, nos permite identificar ese significado esponsalicio del cuerpo in actu. Cuando leemos que estaban desnudos sin avergonzarse de ello, tocamos directamente, casi la raíz directamente de sus frutos, interiormente libres de coacción del propio cuerpo y sexo, libres de la libertad del don, varón y mujer, podían gozar de la misma verdad, de toda la evidencia humana, tal como Dios Yahvé lo había revelado en el misterio de la creación. Esta verdad sobre el hombre tiene dos acentos principales. El primero afirma
el hombre, que es la única criatura en el mundo en la que el Creador ha querido por sí misma. Y el segundo consiste en decir que este hombre mismo, querido por Dios desde el principio, puede encontrarse a sí mismo a través del don desinteresado de sí. Como hemos constatado con la raíz de la desnudez, está la libertad interior del don desinteresado de sí mismo. Ese don precisamente permite a ambos, varón y mujer, contratarse recíprocamente en cuanto al Creador ha querido a cada uno de ellos por sí mismo. Así, el hombre en el primer encuentro beatificante encuentra de nuevo la mujer y ella le encuentra a él. Así, la acoge interiormente, la acoge como el misterio de la imagen de Dios a través de su feminidad. Recíprocamente ella lo acoge al mismo modo, tal como el Creador le ha querido por sí mismo y le ha constituido mediante la masculinidad y la narración ya vista. Y en particular Génesis 2:25 nos permite deducir que el hombre, como varón y mujer, entra en un mundo precisamente con esta conciencia del significado del propio cuerpo, de su masculinidad y feminidad. Meditamos. Pues estas dos afirmaciones, la primera, que el hombre tiene su fuente, su origen en Dios y termina en Dios. Y el segundo punto, que desde el principio puede encontrarse a sí mismo y solo a través de un don desinteresado de sí mismo puede llegar a la plenitud ese mismo hombre. Esa entrega de sí mismo es ante todo la sinceridad. Quiero meditar y trasladarme a un presente en donde pueda participar con testimonio. No puedes en este mundo entregarse tan práctico, porque sería como abrir el alma a una persona que no se lo merece, solamente a Dios. Pero de esa misma manera piensa la esposa y el esposo, y entonces no hay una coacción, no hay una entrega total. Se tiene miedo a herir, miedo a perder lo que es, miedo a perder lo que tiene, lo que se ha logrado. Por eso, principalmente en una relación amorosa o en una relación matrimonial, no hay una entrega total. Supongo que esa es una de las razones. Habría que analizar cada uno de los puntos. Punto número 4. El cuerpo humano orientado interiormente por el don sincero de la persona revela no solo en su masculinidad o feminidad en el plano físico, sino que revela también el valor de la belleza que sobrepasa la dimensión simplemente física de la sexualidad. Paréntesis 2. La tradición bíblica se refiere a un eco ajeno de la perfección física del primer hombre. El profeta Ezequiel, comparando implícitamente por el rey de Tiro en Adán, en Edén, escribe así: era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de belleza. Habitaba en el Edén, en el jardín de Dios. Dice Ezequiel 28, 12, 13. De este modo se complementa la conciencia del significado esponsalicio del cuerpo vinculado a la masculinidad, feminidad del hombre. También indica en particular la capacidad de expresar el amor en que el hombre se convierte en don. Esto es, el hecho de que el otro, la mujer por el varón y el varón por la mujer, es por medio del cuerpo a alguien a quien ha querido el Creador por sí mismo, es decir, único y irrepetible, alguien elegido por el amor eterno. La acogida del don era la comunión de las personas. Esta constituye desde dentro el compendio también de toda la exterioridad del hombre. Esto es, todo lo que constituye la desnudez pura y simple del cuerpo en su masculinidad y feminidad.
Desde luego, reflexionamos el punto 4. Desde luego la honestidad, la sinceridad juega un papel importante en esa correlación, en esa mutua entrega. Dicen los que saben que cuando llegas a encontrarte a una media naranja en tu camino, te tienes que preguntar qué tan sincero eres, como para qué quieres una relación sencilla, amorosa, pasajera, una entrega sin amor o una aventura, o qué es lo que quieres en realidad. Y si es para siempre, ¿por qué ahora ya no es para siempre? Porque quizá no había mucha sinceridad. Punto número 5. Precisamente en esta dimensión subjetiva, como dos yo humanos y determinados por la masculinidad y feminidad, aparecen ambos, varón y mujer, en el misterio de su beatificante principio. Nos encontramos en el estado de la inconsciencia originaria y al mismo tiempo la fidelidad originaria del hombre. Este al parecer es breve, ya que comprende todo algún versículo en el libro de Génesis. Sin embargo, está lleno de un contenido sorprendente, teológico y a la vez antropológico. La revelación y el descubrimiento significado esponcialicio del cuerpo explican la felicidad original de él. Los versículos siguientes del Génesis, según el texto ya vista del capítulo 3, demuestran que esta perspectiva originaria histórica se construirá en el modelo diverso del principio beatificante desde el pecado original. Esto más necesario penetra profundamente en la estructura misteriosa, teológica y a la vez antropológica de estos principios. Y efectivamente, en todas las perspectivas de la propia historia, el hombre no dejará de conferir un significado exponencialicio al cuerpo, a su cuerpo, aunque en este significado sufre y sufrirá múltiples deformaciones, siempre permanentes a nivel más profundo, que exige ser revelado en toda simplicidad y pureza, el manifestarse en toda la verdad como signo de la imagen de Dios, del camino que va al misterio de la creación, al de la redención del cuerpo. Romanos capítulo 8. Al detenernos en el umbral de esta perspectiva histórica, nos damos cuenta de que claramente, según el Génesis 2, verso 23 al 25, del mismo vínculo en que existe entre la relación y el descubrimiento del significado esponsalicio del cuerpo y la felicidad originaria del hombre, está significado el esponsalicio, es también beatificante y tal manifiesta en su definitiva toda la realidad de esta donación de la que habla las primeras páginas de Génesis. El cuerpo tiene su significado esponsalicio porque el hombre, persona, es una criatura de Dios que ha querido por sí a sí mismo, que al mismo tiempo no puede encontrar su plenitud si no es mediante el don de sí. Cristo, que ha revelado al hombre y a la mujer por encima de la vocación del matrimonio, a esta vocación la ha de renunciar al matrimonio por el reino de los cielos. En esta vocación ha puesto de relieve la misma verdad sobre la persona humana. Si un varón o una mujer son capaces de darse por el reino de Dios, de los cielos, es su prueba a su vez, y quizá más aún, que existe la libertad del don del cuerpo humano, quien quiere decir que este cuerpo posee un pleno significado esponsalicio. Para ir cerrando con esta reflexión, viene a mi mente la palabra narcisismo, que tiene su raíz en la mitología griega. Narciso es un personaje que se enamora de sí mismo, y podremos decir que en ocasiones no se da el matrimonio porque la persona ya no quiere casarse, porque ya no se enamora de otra persona, está enamorada de sí mismo, y por lo tanto es insuficiente para que pueda darse una relación con otra persona, puesto que se la sentirá incapaz de amar a la altura como él ama, como él se ama. También habrá otra, y esta no tiene mitología, pero al igual es una sublevación
a sus propios instintos. Me refiero a que se siente incapaz de amar, incapaz de entregarse. Todas estas debilidades, aunque no las ha mencionado el Papa, de alguna manera se da a entender que el hombre en su perfección corporal evita llegar a un compromiso con alguien más, o que a su reserva, a su entrega reservada, no mutua, provoca la inseguridad no en el otro, sino también en sí mismo, provocando así una diserción, una división, o por qué no decirlo, en algo que es el divorcio. Si bien el Papa insiste sobre el diálogo que se da Jesús con aquellos hombres que querían separarse de su esposa, pero había una razón. Jesús está diciendo que esos hombres no saben amar, porque primero querían y ahora ya no quieren a su esposa. Se debe a que quizás solamente habían llegado a una admiración corporal o ciertos intereses emocionales placenteros y que después ya no. Y eso no funciona con el cuerpo humano, porque eso es denigrar al cuerpo humano y eso es denigrar a la presencia de Dios. Tu cuerpo, aunque es muy mundano, también tiene algo de divinidad y es el espíritu y es la conciencia y es tu moral. Por lo tanto, el pretender aislarte o vivir sin pareja o vivir aislado de toda responsabilidad marital, lo único que queda es un vacío, un tremendo hueco que no se llena con nada, solamente con el amor de Dios, pero tú mismo buscas no encontrarte con Dios porque has encontrado una forma de amar sin Dios. Y eso es totalmente diabólico. Todo está en Cristo, por Él, con Él y en Él. Lejos de Cristo, nada. La misma unión sacramental del matrimonio, lo que dice el Papa, esponsalicio corporal, esa entrega del cuerpo, mente y espíritu en una relación, puede funcionar si tú das el 100%, no el 99%, sino el 100%, para que esto se restablezca y empiece a actuar como dice el dicho, como Dios manda, así como lo hemos estado meditando. A Jesús por María, Ave María.